¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta otra presentación de candidatos patrocinado por la Cámara de Industria. Foros Tu Elección Vice. Así es que hoy, por supuesto, vamos a tener a distinguidos aspirantes a la vicemagistratura del país, a la vicepresidencia del país. Y voy a empezar a presentarlos esta tarde. Tenemos a Manuel Alfredo Marroquín Pineda, del PAN. Y también tenemos a José Rodolfo Dougherty Likens, del PRI. Tenemos a Pedro Rafael Maldonado Flores, del MNR. Y tenemos a Luis Fernando Páez Rodas, de Fuerza. Bien, este es el primer grupo de candidatos vicepresidenciales con los cuales vamos a estar intercambiando preguntas y vamos a estar escuchando sus propuestas esta tarde, como les digo, tarde-noche. Así es que vamos a dar inicio diciéndoles que tienen para esta primera pregunta, que es general, un minuto para responder. Allá tienen ustedes su contador para darse cuenta cómo va su tiempo. Así es que, iniciando, esta es una pregunta general y ante los acontecimientos recientes. Y voy a iniciar en el orden en que los presenté para la palabra. Ante el retiro de la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, ¿cuál es su postura? Muchas gracias por la oportunidad. Antes que nada, en representación del Partido de Avanzada Nacional, quiero agradecer la oportunidad a Cámara de Industria de Guatemala, a este programa Tu Elección, y sobre todo al conductor Eduardo Valdizán. Todos conocemos ya la realidad, lo que sucedió ayer, y pues creo que ha sido un avance, ha sido realmente el responder a un clamor popular que venía dándose desde hace meses. Realmente creo que hemos avanzado en ese sentido. Ojalá y podamos seguir avanzando, y ojalá que acortáramos los plazos, los tiempos, y lográramos, en lugar de tener que sufrir con todo un procedimiento legal, ojalá lográramos anticipadamente la renuncia del señor presidente. Muchas gracias. La misma pregunta para el candidato José Rodolfo Dougherty. Muy buenas tardes. Mi pensamiento va a toda esa ciudadanía que tuvo la fe, que tuvo la templanza, que tuvo la firmeza de pedir que se le oiga. Creo que es difícil que esto se haya dado en el pasado. Este ha sido un momento histórico y la ciudadanía nos puede ahora enseñar que los funcionarios tienen que entregar cuentas, tarde o temprano. Yo creo que no debiera caducar el proceso jurídico contra los funcionarios que han faltado a la honradez. Creo que también, y no sé cómo saludar a toda esa ciudadanía que tuvo esa gran capacidad de enseñarle a Guatemala la madurez, y no solo a Guatemala, sino que a todo el mundo. Bueno, la misma pregunta para el candidato Pedro Rafael Maldonado. Bueno, la filtración del partido Movimiento Nueva República es de victoria. Realmente, para mi compañero de fórmula y Aníbal García y su servidor Rafael Maldonado, que iniciamos, entre otros, procesos de antejuicio en contra del presidente y de la vicepresidenta, por casos diferentes, en mi caso específicamente por el caso del agua de Matitlán, no podemos más que sentirnos victoriosos que el sistema de justicia está prevaleciendo en la República de Guatemala. La ciudadanía ha dado una muestra de madurez de participación política. La ciudadanía salió a las calles y exigió y presionó por ese retiro del derecho de antejuicio de ambos. Hoy vemos a dos funcionarios públicos, los de la más alta magistratura de este país, en el caso de la vicepresidenta, ligada a un proceso y guardando prisión preventiva, y en el caso del presidente, a punto de ser llamado a primera declaración. Guatemala florecerá si los políticos nos... Bien, la misma pregunta para Luis Fernando Páez Rodas. Un agradecimiento a Cámara de Industria por la invitación al foro, un agradecimiento a los micrófonos de TV Azteca, y ustedes, televidentes, buenas tardes. Creemos y estamos convencidos que Guatemala empezó a despertar. Nos falta mucho,
Los guatemaltecos habíamos estado aletargados culpa de un comportamiento político de esa clase que nos ha estado gobernando. Sin embargo, empezamos ya en estos últimos 2-3 meses a hacer lo que tenemos que hacer, participar, levantar nuestra voz, levantar nuestra mano y emitir nuestras opiniones. Y lo que es mejor, presionar. Las personas que ayer llegaron a pararse frente al Congreso obligaron a que cumplieran con su función los diputados. Y esa presión debe de seguir, porque los guatemaltecos somos todos y los buenos somos más. Así es que, bendiciones Guatemala, porque estamos despertando. Bien, para la siguiente ronda de preguntas tenemos la siguiente mecánica y es para estimular el debate, el intercambio de opiniones entre ustedes. Yo voy a dirigir un cuestionamiento a cada uno en específico y los demás van a tener una oportunidad para pues estar de acuerdo o en desacuerdo con lo respondido por el candidato. Al final, pues ese candidato va a tener la oportunidad de responder a los comentarios hechos por ustedes. Va a ser la mecánica de 1 minuto para responder la pregunta, 50 segundos para los comentarios de cada uno de ustedes y luego el candidato al que se le dirigió la pregunta tendrá 1 minuto 30 segundos para responderles a todos. Así es que inicio en este caso con Luis Fernando Páez Rodas. De conformidad con la ley que corresponde al vicepresidente de la República presidir el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, ¿qué acciones importantes considera deben llevarse a cabo para potenciar los resultados del Consejo y contribuir al debate, al combate a la corrupción? Tenemos 2 temas que trabajar en ese sentido. Primero, transparentar por completo la operación de esa oficina, porque prácticamente actúa como oficina, y abrir las puertas y que el pueblo completo de Guatemala esté enterado de qué bienes son los que fueron tomados y luego el destino que se les está dando. Hay instituciones del gobierno que necesitan instalaciones. El gobierno por un lado alquila bienes inmuebles para operar y por otro lado subasta, y pensemos que se subastaron bien, pero nunca hemos tenido información exacta de qué sucede. Entonces, en nuestro gobierno, con el doctor Yamatei, va a transparentar qué bienes son, dónde están y qué se va a hacer con ellos. La asistencia social, lo que manejaba la primera dama antes, necesita de instalaciones. Y por otro lado está rentando bienes inmuebles. Eso no puede suceder. Tenemos que transparentar por completo esa oficina. Bien, en este caso vamos a dar la palabra al candidato Pedro Rafael Maldonado. Tiene en este caso 50 segundos para argumentar sobre lo expuesto por el candidato Páez Rodas. Pues definitivamente la ley de extinción de dominio establece claramente cuáles son las instituciones que son beneficiarias de esos bienes que han de ser extinguidos o que ya fueron extinguidos. Por lo tanto, es ahí a donde debe fortalecerse la orientación de la asignación del presupuesto que se obtenga de dicho procedimiento penal administrativo. Definitivamente debe priorizarse la asignación de los recursos financieros o bien de los recursos muebles que se obtengan para el organismo judicial y el Ministerio Público. No es posible que el Ministerio Público no tenga para pagarle a empleados, a fiscales que están haciendo bien su trabajo, que tienen en prisión a Roxana Valdetti, que están persiguiendo a Otto Pérez Molina. Esas 2 deben ser las instituciones prioritarias para asignar los recursos obtenidos. Candidato José Rodolfo Dougherty. Muchas gracias. Me parece que hay que cumplir con la ley en primer término. Creo que si ya hay una asignación, esa debe ser respetada total y siempre. Si hay algún deseo de cambio, entonces modifiquemos la ley. Pero en principio creo que debe ir hacia esos lugares a donde están asignados. Y me parece que en el caso de asignar estas cosas a la Corte de Justicia, puede ser una asignación muy insignificante para las necesidades que tiene esta Corte. Realmente el gobierno debe darle más dinero para que cumpla con sus funciones a toda la Corte y a todas las Cortes de Justicia de Guatemala. Candidato Manuel Alfredo Marroquín. Muchas gracias. A mí me parece razonable la respuesta del ingeniero Páez, solo que hay que complementarla. Ya se dijo que
precisamente existe una ley de extinción de dominio y ahí se establece también que este consejo debe dividir los bienes a extinguir. Entonces, lo que hace falta, creo realmente, es, para transparentar siempre cualquier proceso, es la información, informar al pueblo. Y para eso precisamente aplica también la ley de acceso a la información pública, que es la herramienta que el pueblo tiene precisamente para fiscalizar los actos de gobierno, en este caso de la justicia, pero que deben realmente dividirse adecuadamente, priorizando. Tiene en este caso el candidato Luis Fernando Páez 1 minuto con 30 segundos para responder a lo que le ha sido señalado por el resto. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de la ley. Lo que sucede es que hay leyes que no están totalmente claras y eso es lo que debemos modificar. Y yo acepto y agradezco los comentarios de mis colegas. En nuestro gobierno van a ser incluidos en nuestro plan de trabajo porque veo que piensan bien, veo que quieren hacer las cosas como lo queremos hacer nosotros, en un sentido correcto, en aplicar la ley donde está y corregirla cuando tenemos defectos. No tenemos una ley perfecta, pero tenemos que respetarla. Únicamente, gracias. Bien, la siguiente pregunta, igual es la mecánica, va ahora para el candidato Pedro Rafael Maldonado. Y es la siguiente: de llegar al gobierno, ¿qué acciones de impacto inmediato llevaría para rescatar al Estado de la crisis financiera que atraviesa y dar soluciones de corto plazo a la falta de liquidez? Bueno, es conocido de la población que Guatemala prácticamente regala sus recursos naturales. Por medio de la actividad minera y la actividad petrolera, el Estado de Guatemala pierde miles de millones de quetzales. Inicialmente proponemos en el Movimiento Nueva República la prohibición de la minería química de metales, pero en lo que logramos cancelar y clausurar todas esas empresas, vamos a aumentar significativamente el porcentaje de regalías que estas empresas pagan. No podemos seguir regalando el capital nacional. Por lo menos nos va a llevar entre 1 año y medio y 2 años cancelar la actividad minera en Guatemala. Pero en ese año y medio van a tener que pagar no menos del 80% de las regalías de la cantidad total de minerales que se producen. Ahí está el ingreso de por lo menos los 2 primeros años en base a la gestión de nuestro gobierno. Vamos a darle la palabra, 50 segundos, al candidato Luis Fernando Páez Rodas para sus comentarios. Estamos convencidos que hay que proceder a revisar contratos y no solo de la minería. Nosotros no estamos en contra de la minería. Eso es ir en contra de un progreso. Tenemos prácticamente recursos económicos enterrados. Lo único es que no deben de ser regalados. Ustedes saben que se está vendiendo tierra, no hay producción en Exmíbal, se está yendo como níquel y el níquel está acompañado de 16 minerales más y lo que se está llevando es tierra. Entonces, revisión de contratos, y esa es la sugerencia que le haría yo a nuestro amigo Maldonado, porque ahí está el secreto, en la negociación de los contratos. Ahí puede obtener recursos el gobierno para empezar a paliar la crisis, únicamente. Su turno, candidato José Rodolfo Dougherty. Muchas gracias. Me parece que no es por ahí el camino. No habría suficiente para salvar unas obligaciones o unos deseos como los que se han establecido en el gobierno. Más aún ahora, todos los precios de todos los minerales han bajado más del 50%. Más del 50%, y por eso la exportación de este producto se ha caído bastante. Entonces creo que la ruta debe ser por otro lado. Guatemala necesita un análisis serio de sus instituciones, uno general de todas las instituciones, para determinar con claridad y precisión qué hace cada una particular para saber si están actuando con eficiencia, y ahí se puede cortar muchos gastos. Su turno, candidato Manuel Alfredo Marroquín. Muchas gracias. Yo creo que desde el Partido de Avanzada Nacional tenemos bien claro, y creo que es el conocimiento de toda la ciudadanía, primero tenemos que erradicar la corrupción.
pero paralelamente a eso hay que revisar, por supuesto, toda la situación contractual con el Estado. Y refiriéndome precisamente a bueno, primero habrá que recaudar efectiva y adecuada y transparentemente la tributación que ya tenemos por ley. Y optimizar, por supuesto, su gasto. Pero para incrementar esos recursos, no solo, como decía mi antecesor, puede ser la minería. Nosotros tampoco estamos en contra de la minería. Lo que pasa es que hay que regularla adecuadamente. ¿Cómo es posible que sigamos hablando de regalías como que... Tiene, su tiempo ha expirado. Tiene 1 minuto 30 para responder lo dicho por sus antecesores. Bueno, respeto la posición de no oposición a la minería de mis colegas, pero he de contarles que por el trabajo que desarrollo conozco perfectamente que esa actividad violenta derechos humanos de la población donde se desarrolla. Para que ustedes se enteren, al menos 3 gerentes de empresas mineras están presos o han estado presos por comisión de delitos en contra de la población, y las comunidades afectadas rechazan dichos proyectos. En materia económica es necesario saber esto. Tan solo en el año 2012, el proyecto en San Marcos explotó 6 millones de onzas de plata, 187,000 onzas de oro, y al Estado de Guatemala únicamente le aportaron 22 millones de quetzales y 22 millones a la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán. Eso no es negocio, eso no es generación de riqueza, y esas empresas hay que gravarlas con la mayor cantidad de impuestos, el mayor pago de regalías, para que realmente ese negocio, en los 2 años que le damos de vida en el gobierno del Movimiento Nueva República, paguen lo que le han robado a este país. Ahí está el dinero fresco. A mí me preguntaron una acción inmediata, y en estos 2 años las empresas mineras van a tener que pagar lo que no han pagado. En el siguiente bloque va a tener un tiempo en donde usted puede emplear para aclarar lo que desee. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con este foro Tu Elección. Recuérdese que usted puede comunicarse, puede enviarnos sus comentarios a los hashtags Tu Elección Vice o Guatemala Decide. Ahí puede comunicarse con nosotros. Continuamos entonces con los candidatos a la vicepresidencia de la República. Es el turno del candidato José Rodolfo Dougherty para que le hagamos su pregunta. Allí puede usted también pues hacer un comentario a lo anterior. Sus contendores pues van a tener 50 segundos y usted tendrá luego 1:30 para responder, y ahí termina. Bueno, ¿cuáles a su criterio son las 2 principales funciones de la vicepresidencia, y enumere rápidamente cuáles serán las primeras 3 acciones en relación a las mismas? Bueno, creo que las funciones más importantes son la coordinación del gabinete económico, que creo que es sumamente importante en el caso de Guatemala. Hay una serie de fallas en los ministerios en la forma de desarrollar sus funciones. Por ejemplo, uno que conocemos bastante es el de economía. Casi todo el tiempo se maneja a través de ver el proceso de exportación, pero se le olvida la economía doméstica. Y la economía doméstica es el 83% de la economía nacional. Gran parte de esta economía se hace en el interior del país. También está sin posibilidades de atenderla. Creo que ese es un punto. Y en los demás ministerios existe exactamente el mismo problema. No hay atención al interior del país, hay muy poca. Y ese va a ser uno de los trabajos más importantes. Alcanzar a toda la población, si es posible. Candidato Luis Fernando Páez, ¿cuáles son sus comentarios a lo escuchado? Ese es el principio del iceberg. La verdad es que el vicepresidente y sus funciones son muy importantes, hay que desarrollarlas, hay que coordinar a todos los ministerios. No es posible que cada ministerio tenga su línea de trabajo y no empate en un engranaje con el gobierno completo. El Ministerio de Agricultura tiene el 80% de su personal aquí en la zona 13.
Ministerio de Agricultura debía estar en el área rural. Y eso no lo ha corregido el señor vicepresidente. Entonces tenemos que trabajar por completo en los ministerios para que lleguen a las funciones que la Constitución y la ley les ordena. Y el coordinador es el vicepresidente. Él es el responsable de que los ministerios trabajen y trabajen bien, que cumplan con la ley. Y los ministros tienen que ser apretados por el vicepresidente en una fiscalización constante. Su tiempo, candidato Pedro Rafael Maldonado. Creo que hay que dejar claro que la figura vicepresidencial debe dejar de ser decorativa o de fomento de corrupción, como pasó en este gobierno. Creo que las acciones que plantean son correctas, pero en mi particular punto de vista como funcionario público en la vicepresidencia, pienso empujar grandemente la función ambiental de la vicepresidencia. Específicamente la obligación en el tema del rescate de los lagos que corresponde a esta figura vicepresidencial. Específicamente la autoridad para el manejo del lago de Atitlán y su entorno. Es una obligación jurídica de la vicepresidencia de la República como cabeza del AMSCLAE el generar el rescate integral del lago de Atitlán, y vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para que este recurso natural sea recuperado. Candidato Manuel Alfredo Marroquín. Muchas gracias. La figura de la vicepresidencia ha sido definida y creada a través de los artículos 189 y 190 de la Constitución Política de la República, pero la ley del organismo ejecutivo amplía sus funciones y son tantas que tiene que coordinar a todos los ministerios, es decir, a toda la administración pública, empezando por organizar, coordinar y dirigir los gabinetes específicos de gobierno, para que ese engranaje del cual se mencionó realmente funcione. En Guatemala, lamentablemente, hemos visto todo lo contrario. Una actividad por acá, otra por allá. No ha habido congruencia ni coherencia entre un verdadero programa de gobierno que lleve realmente hasta el final a obtener los objetivos deseados y propuestos por un gobierno responsable. Su tiempo. Tenemos ahora la respuesta del candidato José Rodolfo Dougherty a todos. Ok. Es menos, ¿no? En primer lugar, creo que no hay que tomar el rábano por las hojas. En la pregunta anterior, preguntaron cuáles eran las funciones prioritarias, no que fuera la minería, y se fueron solo por el lado minero. No quiere decir que nosotros no estemos a favor de corregir los defectos que este proceso tenga, en primer lugar. En lo otro, creo que, en verdad, Guatemala necesita un cambio de fondo, no superficial. Es un cambio de todas las instituciones. Lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones. Y cuando yo dije el Ministerio de Economía fue un ejemplo. Obviamente todos los demás ministerios padecen ese proceso de mala asignación de fondos y sobre todo de baja eficiencia y baja eficacia. Entonces todo eso es lo que hay que corregir. Y la verdad es que no se puede hacer de un día para otro. Cada institución, cada ministerio es una especialidad. Y debe tener un trabajo de análisis especializado, cada uno, para llegar a lo que queremos de ejercicio del gobierno de la República. Entonces me parece que el proceso va por esa ruta. Y nosotros en el PRI, tenemos la idea, y es parte de nuestra formación, que el gobierno se debe acercar al ciudadano, y no el ciudadano al gobierno. Y ese va a ser nuestro gran trabajo y nuestra gran propuesta. Bien, vamos ahora con la pregunta que se dirige al candidato Marroquín. Así es que su pregunta es la siguiente. Tomando en consideración el papel que ha tenido la CICIG, que ha permitido a los guatemaltecos ver la realidad en cuanto a la corrupción, pero al mismo tiempo
pues ese papel ha creado de alguna manera un poco de zozobra e inestabilidad. ¿Cuáles son sus comentarios acerca de la labor de la CICIG? ¿Positivos, negativos? Son positivos. Realmente el gobierno de Guatemala debiera tener sus propios órganos de fiscalización propia y también de impartir justicia. Lamentablemente se ha visto la necesidad, nos hemos visto la necesidad de que nos ayuden internacionalmente, y esta institución CICIG, por sus siglas como se llama, realmente ha hecho una labor más que titánica, más que positiva, y creemos que hoy por hoy debemos apoyarla, fortalecerla incluso, pero sobre todo fortalecer al Ministerio Público, que es el ente encargado de la persecución penal en Guatemala. De tal suerte que, resumiendo, mi reconocimiento para la institución esta internacional, que ha dado muchos frutos, porque de lo contrario no tuviésemos los resultados que hoy tenemos, incluso lo de ayer. Sus comentarios a esa respuesta, candidato Luis Fernando Páez. Definitivamente hemos tenido en Guatemala 3 CICIGs, y la que le abrió los ojos a los guatemaltecos es la presidida por Iván Velázquez. De eso ni cabe la menor duda. Las 2 primeras presididas por los 2 comisionados que conocimos se dedicaron a pasar el tiempo, y afortunadamente el comisionado Velázquez vino a hacer su trabajo, tomó en serio el nombramiento que se tiene, y eso vino a beneficiar a Guatemala. Si no hubiese venido Iván Velázquez, si hubiera estado cualquiera de los 2 anteriores, no estuviéramos donde estamos hoy. Y eso es importante vigilarlo, porque dentro de 18 o 20 meses tenemos que renegociar la estadía de la CICIG. Sus comentarios, candidato Pedro Rafael Maldonado. Hay que partir de un punto especial. La corrupción se había y mantiene aún hoy apoderado del sistema de justicia guatemalteco. Fue necesario que un ente externo como la CICIG viniera para empezar a combatir ese flagelo. Obviamente estos casos que vemos hoy no se habrían visto con un ministerio público como el que estaba. Vimos casos de avance con Claudia Paz y Paz y consolidación ahora con Telma Aldana. Definitivamente la CICIG debe ser fortalecida, debe hacerse un proceso para que continúe en Guatemala transfiriendo capacidades al Ministerio Público por lo menos 10 años más, para convertir la corrupción también de los gobiernos anteriores que la han generado tanto. Su respuesta a eso, candidato José Rodolfo Dougherty. Bueno, nosotros especialmente en el Partido Republicano Institucional, Luis Fernando Pérez y yo, estamos claramente de acuerdo con el trabajo que ha hecho la CICIG, aun cuando las primeras 2 momentos pudieran ser criticados, oficialmente establecieron una plataforma. Y lo que nos enseña es lo siguiente: tenemos que aceptar la asesoría de instituciones mejores que las nuestras, para que transporten capacidades a estas instituciones. Y la verdad es que no es solo el problema del Ministerio Público, el problema también es de la Contraloría de Cuentas de la Nación, que me parece que ahí tenemos un SAR. Deberíamos de tener tal vez un tribunal de cuentas, donde hubiesen Su tiempo ha terminado. Su respuesta general, candidato Manuel Alfredo Marroquín. Con mucho gusto. Yo creo que la corrupción ha sido y se ha visto campear por todos los estratos y estructuras del Estado y también fuera del Estado. Como consecuencia de ello, hemos tenido la necesidad de contar y de pedir ayuda internacional, y esa ayuda internacional es la que ya dije, que se llama CICIG. No podemos hablar solamente de atacar al sistema de justicia, tenemos que atacar a toda la corrupción que hemos observado a través de toda la administración pública, incluyendo la Contraloría de Cuentas, que no ha hecho su labor en nuestra opinión. Nosotros en el gobierno panista
estamos convencidos que tenemos que asumir primero la responsabilidad seria, pero también tenemos que hacer cosas, programas trascendentales que convenzan y que cambien realmente el sentir de la población. En otras palabras, queremos devolverle la confianza a la ciudadanía que la ha perdido en todas las instituciones del Estado y en todos sus funcionarios. Eso es lo que hay que atacar y poner a trabajar al Estado, al gobierno, a los que hacen gobierno de verdad, no con plazas fantasmas, ni mucho menos pasándose el tiempo solo para percibir un cheque mensual. Bien, esas han sido las respuestas de esta siguiente ronda de preguntas a los candidatos a la vicepresidencia de la República. Vamos a tener una pausa más aquí en este foro de Tu Elección. Así es que recuerden, pueden enviar sus comentarios a Tu Elección Vice y a Guatemala Decide. Ahí, a esos hashtags pueden ustedes enviar sus comentarios. Al regresar, vamos a tener una pregunta directa para cada uno de los candidatos, en las cuales tendrán un minuto para responder. Vamos a la pausa. Continuamos con este foro vicepresidencial, candidatos a la vicepresidencia, hoy pues haciendo sus propuestas. Tu Elección. Recuerde que usted se puede comunicar, puede enviarnos sus comentarios al hashtag Tu Elección Vice y también al hashtag Guatemala Decide. Continuamos entonces con este primer grupo de candidatos a la vicepresidencia de la República. Esta es una pregunta directa, tienen un minuto para responderlas. Voy a iniciar con Luis Fernando Páez. En el caso de la línea, se ha denunciado que han defraudado miles de millones de quetzales. Sin embargo, las personas que han capturado en este caso parecieran ser propietarios de negocios que no realizan el volumen suficiente de operaciones para alcanzar esas cifras. ¿Qué opina usted al respecto? Ese es un mal endémico que ha vivido metido en la aduana desde hace muchos años. Y cuando habla muchos años, podemos hablar de 30 años. Eso no es de ahora. Y el otro tema importante es que hay muchas personas metidas en el tema, aunque no sea en la línea. No nos engañemos pensando que con la línea se acabó el contrabando. Si ustedes se recuerdan, cuando capturaron a Moreno, se dijo que se terminaba el contrabando en Guatemala, y no es cierto. Eso es a nivel nacional inmensamente grande. 21 puestos fronterizos que tendrían que velar porque se cumpla con la ley y no lo hacen. Las personas de la línea o las pegadas a la línea son pocas. Todavía hay mucha gente enquistada en la SAT que sabe lo que está sucediendo y no les han llegado todavía. Entonces, el tema es fuerte, hay que seguirlo y hay más gente por capturar, definitivamente. La siguiente pregunta es una pregunta directa al candidato Pedro Rafael Maldonado. Tomando en consideración que la percepción general es que la candidatura de su binomio genera una fragmentación en el movimiento de izquierda guatemalteca, ¿cuáles partidos políticos de los que participan en la contienda electoral considera que tienen una ideología de izquierda? ¿En qué aspectos a su vez convergen estas particularidades y cómo pudieran fortalecerse recíprocamente? Bueno, definitivamente no es un secreto, hay una fragmentación de la izquierda guatemalteca. Sus representantes más tradicionales es Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y lo que ahora es Convergencia por la Revolución Democrática. Definitivamente nosotros marcamos una diferencia en esa nueva línea de izquierda. Somos una izquierda progresista que más busca a la prevalencia del bien común y al beneficio social. Definitivamente creo que de cara al nuevo proceso que Guatemala está enfrentando, la izquierda va a tener un procedimiento de reacomodamiento en donde nuevos líderes sociales que no necesariamente estuvieron vinculados al conflicto armado interno emergerán y abanderarán los procesos políticos, sociales que la población reclama. Creo que hay mucha gente ya metida en el tema político de la izquierda que va a generar un cambio ahora y en el futuro. Para el candidato José Rodolfo Dougherty,
Tomando en consideración los últimos acontecimientos y el paso automático de los gobernantes al Parlacén, los guatemaltecos se han cuestionado sobre la funcionalidad de ese organismo, eso desde siempre, habiendo formado parte del mismo, representando a Guatemala y tomando en cuenta los logros que pudiera usted considerar que hay del mismo, el tiempo y el costo que representa, pues ¿debería Guatemala formar parte de ese ente todavía? Me parece que sí, es parte importante de la geopolítica del país. Para nosotros los guatemaltecos, Centroamérica es de suma y grande importancia. Las exportaciones, el comercio con Centroamérica es el segundo de la importancia en relación a todo el comercio internacional. Es muy importante. Lo que ha sucedido es que no ha progresado otra institución que se ha quedado en el origen, pero es sumamente importante. Quiero decir, por ejemplo, si los presidentes, que son los responsables directos de darle más competencias al Parlamento Centroamericano, evaden continua y permanentemente su obligación para mejorar las condiciones en el proceso centroamericano, son ellos los responsables. Nosotros no podemos forzar ese proceso como parlamentarios. Ese es el punto clave. Para el candidato Manuel Alfredo Marroquín, ¿qué opina usted como exfuncionario de la Procuraduría General de la Nación, habiendo ocupado el cargo de inspector general y asesor del despacho superior, del contenido del campo pagado publicado por dicha institución en el sentido de recomendar al presidente de la República, Otto Pérez Molina, que renuncie al cargo para evitar la gobernabilidad? Gracias. Voy a comenzar por el final. No me parece propio que el abogado del Estado le pida la renuncia al presidente de la República, no porque no esté de acuerdo con ella, porque la Procuraduría General de la Nación tiene funciones específicas, es precisamente de asesoramiento al Estado, pero sobre todo de defensa de los derechos y de los recursos del Estado. Creo que la Procuraduría debe hacer su labor y tampoco la ha hecho en los últimos años, que es revisar todos esos contratos leoninos que se han desarrollado, se han firmado con el gobierno, con esas famosas ONGs y fideicomisos que son no son más que otra cosa que negocios con el gobierno, y eso no quiere decir ONG. De tal suerte que debe tener un protagonismo más activo. Su tiempo ha terminado. Bien, vamos ahora a otra ronda de preguntas, en este caso una pregunta sacada de sus respuestas, es una pregunta directa mía en la cual podré hacer una repregunta. Voy a empezar con el candidato Luis Fernando Páez Rodas. Usted habló de la CICIG y expresó su acuerdo con el actual comisionado, pero su desacuerdo con las anteriores dos comisionados. Tomando en cuenta que pues Iván Velázquez no estaría para siempre, entonces ¿en qué quedamos con la CICIG? La CICIG es necesaria en Guatemala el día de hoy, ya cuando finalice este periodo que tiene aprobado. Creemos que el comisionado Iván Velázquez marcó una ruta a seguir que no lo hicieron los comisionados anteriores. El comisionado que venga tendrá que seguir con el trabajo que él hizo si se vuelve a renovar el periodo de CICIG. Si no hemos logrado terminar o no hemos logrado aclarar el paisaje nuestro para poder manejar nosotros el Ministerio Público como debe ser, y la Contraloría también, porque debe participar la Contraloría. Entonces, el comisionado Velázquez ya puso la CICIG en su lugar. Sabemos qué está haciendo y lo está haciendo para bien. El comisionado que venga tendrá que seguir si se renueva el periodo de la CICIG. Si se renueva, quiere decir de alguna manera, entonces intuyo de su respuesta que están en duda si lo van a renovar.
La renovación va a estar en función de la opinión de todos los guatemaltecos. Vamos a hacer un gobierno incluyente que va a oír a todos los sectores y de común acuerdo el gobierno con sus ciudadanos va a tomar la decisión de qué nos conviene. No va a ser solo el gobierno el que decida, porque nos afecta a todos. Entonces, la decisión es muy sencilla, todos vamos a opinar. ¿Cómo consultan a los ciudadanos? Será un mecanismo muy sencillo de hacer. Todas las instituciones están agremiadas. Está la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, están los cafetaleros y vamos a reunirlos a todos en un lugar, no sé, probablemente en Mateo Flores para que quepamos todos. Y tendrán que opinar, todos tendrán que emitir opinión al respecto de eso. Bien, pregunta para Pedro Rafael Maldonado. Usted habló insistentemente de los contratos con las empresas mineras y usted habló que esos contratos los van a terminar. ¿No sería un mal indicativo para la inversión extranjera? Una compañía justamente se arriesga al venir a nuestro país y al no ser terminado su contrato, al no concluir su contrato, ¿no estaría usted enviando un mensaje de espantar justamente a esa inversión que necesita tanto el país? Definitivamente no. Obviamente estos procesos de cierre de empresas que violan derechos humanos y que no generan riqueza al país no es un tema nuevo. Ha sucedido en Ecuador, ha sucedido en Bolivia, en donde se han sentado políticas públicas de beneficio para el Estado de la explotación de recursos naturales. Todas las empresas amenazaron con salir huyendo de Bolivia, todas las empresas amenazaron con salir huyendo de Ecuador y el día de hoy se mantienen ahí con aumentos significativos en el pago de impuestos, regalías y tributos. Entonces no es un mal mensaje, es realmente un mensaje de soberanía. El Estado de Guatemala es soberano, es dueño de los recursos naturales y no puede seguirlos regalando. Y al final, termino con esto, todavía estoy en mi tiempo, y al final, si fuera un mensaje negativo para el extranjero, creo que sería un mensaje positivo para los y las guatemaltecas que estarían felices y contentas de que se haga prevalecer el bien común de los guatemaltecos. Si usted fuera presidente de una compañía y tuviera una X cantidad de millones, de los cuales dependiera justamente los empleos y la sanidad de esa compañía, ¿lo invertiría en un país que no sabe si va a cumplir con sus contratos? Si soy una compañía que respeta los derechos humanos, que respeta a la población y que tengo y sé que he obtenido licencias en fraude de ley a precios prácticamente regalados que representan el exfolio de la riqueza nacional, obviamente que por eso las empresas mineras están en Guatemala. Si yo fuera el gerente, buscaría un país en donde, primero, se haga prevalecer el bien común. Segundo, las reglas y las inversiones sean transparentes. Y por supuesto, si fuera gerente, jamás me prestaría a corromper el Estado, el gobierno, para obtener licencias mineras, como ha sucedido en la República de Guatemala. Todas las licencias mineras han sido impugnadas, tribunales constitucionales las han suspendido, y esa es la más clara muestra de que hay corrupción en ese sector. Para el candidato José Rodolfo Dougherty, usted habló de la utilidad del Parlacén. Una de las últimas propuestas fue organizar una Copa Mundial de Fútbol. ¿Cree usted realmente que ese Parlamento de alguna manera ha sido serio en sus propuestas y en su conducta? Yo creo que sí. Miren, cada diputado es su propio gerente y cada diputado puede hacer o dictar o solicitar cuestiones serias o cuestiones como esta, que creo que son fuera del lugar. Pero creo que el Parlamento sí ha tenido una funcionalidad importante en países, por ejemplo, la unión de las cámaras de industria, que están empujando un proyecto centroamericano. Creo que eso es bastante bueno y es un proceso muy tardado, por lo que dije. Tiene que ser tomado el tratado, tiene que ser firmado primero y propuesto por los presidentes. De otra forma, no caminan. Y ese es el problema del Parlamento. Todas las propuestas que hemos hecho, por ejemplo, a Ramiro de León Carpio y sus compañeros en Honduras, estuvieron muy contentos. Había un problema serio en las carreteras y no se resolvió. ¿Quién? Su tiempo. Organizar la Copa Mundial lo propone el presidente del Parlamento.
Pero en este sentido, y continuando con la pregunta, ¿cree usted que los guatemaltecos realmente están de acuerdo con que su país continúe en ese lugar? Bueno, yo creo en verdad que eso hay que ganárselo, pero también hay que comprenderlo. ¿Cuál es la función de un parlamento? Y sobre todo, ¿cuál es la función de un parlamento interpaíses, que no son iguales? Normalmente y específicamente, los diputados no son gestores y no deben ser gestores. El gran problema que tenemos en Guatemala es que los diputados se han convertido en gestores y ahí tenemos la gran corrupción. No tienen nada que estar haciendo en ese papel. Ellos deben controlar al Estado, en el caso del Parlamento, a los estados centroamericanos y a las instituciones centroamericanas. Deben proponer normas y procedimientos de cambio. Su tiempo ha expirado. ¿Cree usted que si usted somete a votación a los guatemaltecos permanecer o no el Parlamento, ellos elegirían estar en el Parlamento? Estoy seguro que no, como no lo haría ningún país de Centroamérica, como no lo haría tampoco, por ejemplo, los estados de Estados Unidos, respecto a sus congresos. Entonces, eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque esto viene de una idea, de aquella idea de Centroamérica. ¿Y cómo la vamos a realizar si nos salimos de todos lados? Creo que el problema es que tenemos que invertir en estas cosas de futuro. Y estoy de acuerdo, debe haber una eficiencia y debe haber un control, como el que ha demostrado Guatemala con sus instituciones, un control verdadero. Pero no destruir, porque destruir es fácil, como hicimos con el Icahiti. Construir es más difícil. Eso se pierde y se acabó el activo. Tu tiempo ha expirado. Bien, mi pregunta para Manuel Alfredo Marroquín. Bueno, usted estuvo en la PGN, en la Procuraduría General de la Nación. Son muchos vicios los de la PGN. Desde cuando se aprobaban ahí o de alguna manera eran cómplices de muchos abogados cuando se daban los procesos de adopción. Usted participó ahí, usted acaba de señalar muchas de esas cosas malas. ¿Por qué no escuchamos su voz en esos momentos señalando enérgicamente lo que estaba haciendo mal la PGN? No puedo hablar del Parlamento, ¿verdad? No, lo siento. Me hubiese gustado complementar. Bien, la Procuraduría General de la Nación antes tenía 3 funciones, incluyendo la Fiscalía, que ahora la tiene el Ministerio Público. Entonces, le quedaron solamente 2, la de asesoría y la de... velar por los intereses de menores e incapaces. Exactamente, gracias. Entonces, lo relativo a esas adopciones a las que usted se refiere, creo yo, estaban asignadas en ese entonces directamente al Procurador General de la Nación y más específicamente al Subprocurador General de la Nación. Como inspector general, mis funciones no eran esas, pero también nunca estuve de acuerdo con eso. Su tiempo se ha acabado, pero mi repregunta al respecto iba un poco enfocado. Muy bien, usted señala que cosas habían malas, pero tampoco lo vimos señalar esas cosas malas en su momento. Bueno, es que mi función era organizar a nivel nacional la Procuraduría General de la Nación y de hecho se hizo con un presupuesto pequeño porque es el patito feo del Estado, la PGN, lamentablemente siendo el abogado del mismo. No lo denuncié, no me constaba tampoco, eran comentarios de afuera y tal vez hubiese sido bueno, pero también hubiese sido muy malo no tener los elementos para poder denunciar. Si hubiese tenido los elementos para hacerlo, lo hubiese hecho porque de eso se trata, de sanear las instituciones. Y en ese caso, mi función fue más que excelente según certificación de la misma institución. Lamento mucho que eso se haya dado en esta institución sin que yo
Su tiempo ha expirado. Muchas gracias. Bien, ahora tienen un minuto para llamar a la ciudadanía al voto y decirles a los guatemaltecos por qué tienen que votar por sus opciones. Continuamos en el orden acostumbrado. Luis Fernando Páez Rojas. Amigos de Cámara de Industria, televidentes de TV Azteca, los invito a que voten por fuerza por el doctor Yamatei y les ofrezco un vicepresidente activo, un vicepresidente que va a fiscalizar las instituciones que tiene a su cargo, que vamos a lograr que el gobierno sea abierto, que sea respetuoso de la ley y que sea honesto con sus ciudadanos. El trabajo es de todos, no solo nuestro. Necesitamos el apoyo de los guatemaltecos porque cada uno en su entorno sufre lo que las instituciones no cumplen. Podemos cambiar el gobierno en muy poco tiempo, pero todos juntos, todos unidos y todos buscando el destino que queremos para Guatemala. Los invito a votar por fuerza por el doctor Yamatei, porque vamos a hacer un gobierno distinto por primera vez. Que Dios bendiga a la Cámara de Industria, que Dios bendiga a Guatemala. Su tiempo, candidato Pedro Rafael Maldonado Flores. Hacer un llamado al voto de la gente joven. Esa gente que en la ciudad y en la ruralidad ha salido a protestar por la corrupción enraizada en el país. Somos candidatos y gente joven, y eso lo indica que soy el candidato de menor edad entre mis colegas. Queremos hacer cambios en Guatemala. Queremos promover un gobierno incluyente, un gobierno que busque el beneficio de la población. Vamos a hacer los cambios que sean necesarios, cambios radicales para hacer prevalecer la soberanía del país. No hemos participado nunca en ningún proceso electoral, somos un partido nuevo y esa es la mayor garantía de transparencia y honradez. Hemos combatido la impunidad como abogados con Aníbal García y la seguiremos combatiendo desde el organismo ejecutivo. Muchas gracias. Tenemos el minuto para José Rodolfo Dougherty Líquens. Somos un equipo, Luis Fernando Pérez y mi persona, Rodolfo Dougherty, un equipo en el Partido Republicano Institucional. Todos los proyectos los hemos discutido y debatido en el partido y creo que por eso tenemos un Instituto Republicano de Formación Ciudadana que nos ha ayudado bastante. Ese es el proceso que nosotros ofrecemos, una inclusión real de todos los guatemaltecos a los servicios del Estado. Por eso es que con el proceso de descentralización propusimos la formación y la construcción de 1 millón de casas, porque ese es el proyecto que va a permitir activar la economía en el interior. No solo es construir casas, es activar la economía a través de ese proyecto como inicial. Y después creo que podríamos llegar a un estado mucho mejor y más rico. Muchas gracias. Su minuto, Manuel Alfredo Marroquín Pineda. Muchas gracias. En el Partido de Avanzada Nacional, tanto Juan Guillermo Gutiérrez como su servidor, como binomio presidencial, pero también con el equipo técnico y político con quienes hemos estructurado este programa de gobierno que cada semana se perfecciona debido a que recogemos las inquietudes y las sugerencias del pueblo. Hemos establecido que el mal mayor que afecta a Guatemala por más de 30 años, ya se dijo aquí, es la malvada corrupción. Tenemos que eliminarla y simultáneamente entrarle a los programas que son los ejes del programa de gobierno precisamente, programas que tienen que ver con la salud, los programas que tienen que ver con la seguridad, la educación y con esos programas también de ayuda social que deben corregirse porque solo han servido de focos de corrupción. Hoy tenemos la oportunidad de ir el 6. Su tiempo ha expirado.
Bien, agradecemos a los candidatos, a Luis Fernando Páez Rodas de Fuerza, a Pedro Rafael Maldonado Flores del MNR, a José Rodolfo Dougherty Líquens del PRI y a Manuel Alfredo Marroquín Pineda del PAN en esta intervención, en este primer panel con los candidatos a vicepresidente. En algunos instantes después de la pausa nosotros regresamos con los candidatos Mario Alberto García Lara de Todos, Mario Roberto Leal Castillo de la UNE y José Rodolfo Noitze Aguirre de Creo Unionista. Así es que en unos instantes volvemos con ustedes. Continuamos con el foro Tu Elección, en este caso con los candidatos a la vicepresidencia de la República. Tenemos ya el segundo panel, pero pues antes de continuar en esta noche vamos a presentarles a Javier Cepeda, director ejecutivo de Cámara de Industria, que tiene unas palabras. Muchas gracias, buenas noches. En Cámara de Industria de Guatemala reconocemos la importancia de que se celebren las elecciones de acuerdo a las fechas estipuladas el 6 de septiembre y el 25 de octubre, y que estas elecciones se lleven a cabo en un ambiente de libertad y de paz. También es importante hacer un llamado a los ciudadanos para que se recuerden de que el voto es secreto. Nadie ni nada puede manipularlos y el voto es absolutamente secreto. Debemos comprender también que el voto nulo o el voto en blanco es únicamente favorecer a la continuidad de la corrupción y de la impunidad. De aquí lo importante de informarse y votar por alguien. Por medio de estos foros de Tu Elección, queremos hacer un llamado a la población y una conciencia sobre todo de la importancia de informarse y de votar adecuadamente. La necesidad que tenemos de cambio es más que evidente y es por eso que este 6 de septiembre y este 25 de octubre tenemos la responsabilidad de lograr este cambio ejerciendo el voto. Por lo tanto, participa, vota y exige, porque tu voto lo vale y Guatemala lo vale. Continuamos entonces con el desarrollo de este foro con los demás candidatos a la vicepresidencia. Los voy a presentar en algunos instantes, pero antes de eso, pues les recuerdo que usted nos puede enviar sus opiniones, usted nos puede enviar sus comentarios a través de dos hashtags. Uno es Guatemala Decide y luego el otro es Tu Elección Vice. Así es que a cualquiera de esos dos usted puede mandar sus comentarios y nosotros los estaremos recibiendo. Dicho esto, vamos a presentar a el resto de candidatos que han atendido este llamado y que están acá. Son candidatos a la vicepresidencia de la República. Voy a ir presentándoles a ustedes, a los candidatos. Mario Alberto García Lara, del partido Todos. Mario Roberto Leal Castillo, de la UNE, y José Rodolfo Noitze Aguirre de Creo Unionista. Así es que vamos a iniciar ya con ellos, y para esto la pregunta general que se hizo y al iniciar el primer panel, y es: ante el retiro de la inmunidad a Otto Pérez Molina, ¿cuál es su postura? Tiene un minuto para contestar Mario Alberto García Lara. El retiro de la inmunidad del presidente Pérez Molina es un primer gran paso que estamos dando para depurar el principal obstáculo que hay para el crecimiento económico, para la paz social y para el desarrollo integral de los guatemaltecos. Ese obstáculo es el sistema electoral y de partidos políticos corrupto y desnaturalizado, que ha secuestrado a las instituciones y que ha hecho del presupuesto del Estado un botín. Pero es solo el primer paso, gran paso, pero el primero. Creo que tenemos que celebrar el logro de esa presión popular que logró el retiro de la inmunidad del presidente, pero tenemos que mantener la lucha, tenemos que mantener el esfuerzo dentro del marco institucional vigente para cambiar las instituciones, empezando por el corrupto sistema electoral. Esto apenas está empezando. Bien, la misma pregunta para Mario Roberto Leal Castillo. Bueno, para la UNE, para Sandra Torres y para mí, esto es ya lo que viene siendo casi la culminación de un proceso que inició ya hace 4 o 5 meses. Nuestra candidata lo viene diciendo recurrentemente, de una forma seria, de una forma madura,
conforme han seguido avanzando las investigaciones, ha ido fijando la postura del partido, cosa que no hemos visto en todos los otros partidos. Ahora, ya con estos nuevos indicios y con esta retirada de la inmunidad, la candidata ya lleva varios días de estar pidiendo la renuncia del presidente como un paso previo a lo que la justicia le pueda deparar. Creemos que es importante, creemos que debe de seguir la ciudadanía exigiendo este tipo de resultados, porque queremos que se lleve a cabo la depuración que se estaba llevando a cabo como gobierno, como Estado, y que se sienten esos precedentes que son muy importantes. Ahora le toca responder a la justicia y enhorabuena. Su tiempo para responder esa pregunta a José Rodolfo Noitze Aguirre. Buenas noches, muchísimas gracias. La verdad es que en Guatemala nadie es superior al imperio de la ley, no importa el cargo que se tenga, y obviamente hay que ser consecuente. Al presidente por sus abusos y a la ex vicepresidenta, la ley los está alcanzando y esa es una señal muy clara para la población. Pero hoy hemos sido invitados 14 binomios, 14 vicepresidentes, y solo hemos aceptado el llamado 7. Uno de ellos, pues obviamente por sus problemas con la ley no iba a venir, pero es precisamente la participación ciudadana la que motivó a que el imperio de la ley venciera el día de ayer. Entonces nosotros aquí venimos a debatir, venimos a dar ideas, y es una lástima que no se aproveche esa comunicación con la población, porque es lo que la población en este momento está exigiendo, que se debatan ideas, que hayan propuestas y que culminen con acciones como la de ayer, en donde el Congreso, algunas bancadas como la nuestra, ha sido consecuente desde hace semanas y meses en decir que nadie es superior a la ley, y ayer la ley venció y Guatemala tiene que vencer con ideas y con propuestas. Bien, vamos a iniciar entonces, dicho esto y respondida esa pregunta, pues en el marco del desarrollo del foro, a otra pregunta más en la cual ustedes tendrán también un minuto para responder. La pregunta, la inicial, va para Mario Alberto García Lara. Dice: el contrabando, la defraudación aduanera constituyen un problema que se ha ido agravando continuamente. Desde el año 2006, la SAT estimó que el gobierno dejaba de percibir alrededor de 6.000 millones de quetzales, y recientemente han hecho estimaciones alrededor del doble. Desde la creación de CONACOM, en el gobierno de Álvaro Colón, pues la vicepresidencia, en este caso de la República, ha desempeñado un papel indispensable en la coordinación interinstitucional necesaria para el combate al contrabando y la defraudación aduanera. ¿Cómo retomaría esa labor para lograr un impacto real en el combate a este ilícito? Lo que menos hay que hacer es retomar la labor de la ex vicepresidenta Valdetti en la coordinación de la CONACOM. Creo que esa instancia hay que reestructurarla, reinventarla y darle músculo. El tema de contrabando no es un tema administrativo de la SAT, es un tema de seguridad nacional, es un tema cuya importancia va más allá de la recaudación, que es importante lo que se pierde en contrabando, pero tiene más que ver con la disfuncionalidad del Estado, con la ausencia de Estado en las fronteras, con la incapacidad de las fuerzas de seguridad de imponer el orden en las fronteras, y apenas es una muestra de otros males como el narcotráfico, la trata de personas, que permea por unas fronteras que el país tiene absolutamente descuidadas, con un grave riesgo para la seguridad nacional y para la seguridad regional. Bien, la siguiente pregunta va para Mario Roberto Leal Castillo. Tomando en cuenta la experiencia del actual gobierno en relación a los funcionarios más allegados al binomio presidencial, ¿qué méritos privilegiaría a la hora de seleccionar a su equipo de trabajo, técnicos o personales, y por qué? No, definitivamente técnicos. Yo creo que ya nos quedó muy clara la lección, que la designación de los puestos debe de ser por méritos, por capacidad, por valores, por principios, hablando de honestidad, de transparencia. Esos son principios que, por cierto, hemos querido meter en una ley de servicio civil y que desafortunadamente por falta de voluntad no se ha llevado a cabo. Ese es el tipo de cosas que tenemos que tener, y no solo dentro del equipo de la vicepresidencia o la presidencia, sino que en todas las esferas del gobierno. La ley de servicio civil va a privilegiar la meritocracia, va a privilegiar la capacidad y esa honradez y esos principios de las carreras administrativas que pueden llevar a cabo los funcionarios para llegar a los puestos que deben de ocupar
según esos valores, según sus principios, según su experiencia, según su capacidad. En la vicepresidencia debe ser lo mismo. Tenemos que tener personas técnicas, fuertes, honradas, transparentes y que vayan a hacer lo que deben de hacer y no nada más. La siguiente pregunta va para José Rodolfo Noitzi Aguirre. El Ministerio Público y la CICIG denunciaron a la ex vicepresidenta por estar presuntamente involucrada en la estructura de la línea. Ya fue ligada a proceso y se le decretó una prisión preventiva que debe cumplir en el Centro de Reclusión Preventiva de Santa Teresa. En su opinión, ¿qué circunstancias considera que pudieron llevar a la exmandataria a involucrarse en este tipo de actividades? Bueno, yo no puedo emitir juicios de valor de que la motivaron a ella a ser corrupta, teniendo la oportunidad de ser la primer vicepresidenta de Guatemala y mandar una señal de inclusión y de capacidad. Ella decidió tomar esos planes con los que llegaron al gobierno y hacerlos trizas y simplemente dedicarse a corromper las instituciones por las que supuestamente había luchado. Yo no sé qué juicios de valor pudo haber tenido ella. Lo que sí le puedo decir es que nuestra propuesta, la de Roberto González y mía en Creo Unionista, es precisamente ir a institucionalizar el Estado, no más compadrazgos, no más amistades, porque no podemos depender de una persona. Hoy vemos que hay un esfuerzo enorme y muy productivo que la población premia con el comisionado de la CICIG, con la fiscal general, pero estamos dependiendo aún solo de personas. Esas personas son efímeras y no son eternas. Lo que sí es eterno es la institucionalidad y es a lo que nosotros le estamos apostando. Desde el partido, para ser consecuente cuando lleguemos al gobierno, de generar una institución que esté al servicio de la gente y no para llegar a servirse, como fue el caso de esta señora vicepresidenta. Bien, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, la dinámica que ustedes ya conocen, en donde vamos a lanzar una pregunta a cada uno de ustedes y el resto de los candidatos tendrán sus comentarios a esa respuesta y posteriormente, pues quien intervino primero tendrá también 1 minuto 30 segundos para su respuesta a sus adversarios. Así es que vamos a la pausa y regresamos. Buenas noches, continuamos en este foro Tu Elección en el caso Aguirre. Así es que pues estamos conversando con ellos y tenemos la siguiente pregunta en la cual pues los otros candidatos podrán emitir su opinión acerca de la respuesta. La primera va para Mario Alberto García Lara. ¿Qué opinión le merece el caso PISA desde la perspectiva de los miembros de la Junta Directiva del ICS, teniendo en cuenta su experiencia en su momento como primer vicepresidente de la Junta Directiva del ICS, así como vicepresidente del Banco de Guatemala? La responsabilidad de pertenecer a una junta directiva de cualquier institución del Estado es una responsabilidad seria. El deterioro de las instituciones está determinado en primer lugar por la corrupción que se deriva de un sistema político descompuesto, pero también del relajamiento de las formas y de los procedimientos que deben regir cualquier cuerpo colegiado. Mi impresión es que en esa junta directiva hubo una combinación de corrupción, evidentemente dirigida por algunos miembros de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que tomaron por asalto la institución para robarse los recursos de ella, y con cierto dolo y descuido de otros miembros de la Junta Directiva que no hicieron su tarea y que se tomaron a la ligera la enorme responsabilidad de votar a favor o en contra de contratos donde se juegan los recursos de los afiliados. Sus comentarios, candidato Leal Castillo. Gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el licenciado García Lara, pero agregaría que si acaso solo quedaron en dolo o negligencia los directores que votaron a favor de ese contrato, pero no lo hicieron por corruptos, ¿qué pasó después? Ya una vez se contrató a la empresa y se empezó a oír el ruido que se oyó, que salía en los medios, de que había negligencia, que había mal servicio, que gente estaba muriendo. Ahí es donde yo creo que estas personas sí tendrían que haberse movido y no haberlo hecho fue a causar más muertes, y de esa cuenta sí tienen que enfrentar la justicia. Sus comentarios. Yo creo que llegar en equipo significa que uno tiene gente que está capacitada y preparada.
No se vale decir de que uno no sabe a lo que va a una institución, porque si no pasan esos problemas tan dramáticos como el de Pisa. Cualquier persona que sea nominada o electa para un cargo público, no importa cualquier sea, tiene que saber a qué va. Tiene que saber que su opinión tiene un peso y por lo tanto tiene implicaciones. En este caso tan dramático hubo muertes. Entonces no hay excusa alguna para no haber llegado a tomar medidas correspondientes. Si la cabeza de esa institución estaba podrida, pues uno tiene que ser más cuidadoso de ver qué está aprobando, porque por eso existe el derecho de votar a favor o en contra, para que quede clara la posición personal y ser una alarma. Por eso es que las instituciones tienen tantos miembros en la misma, hay que llegar preparado. Su minuto 30 para responder. Me parece que los colegas están en lo cierto, yo coincido en los puntos que han señalado. El aspecto clave aquí creo que hay que resaltar, y creo que todos tenemos que tener claro, es que el caso Pisa es simplemente uno de los muchos que hay. Está el caso de las radiopatrullas, el caso de las cámaras de vigilancia, el caso de las mochilas. Nombren ustedes cualquier institución y ahí hay casos de corrupción. Y la corrupción en el caso de Pisa nos demuestra claramente que la corrupción no solo es un robo, la corrupción mata personas, asesina ciudadanos. Y lo que tenemos que hacer, y creo que debo enfatizar mucho en esto, porque es un mensaje para toda la ciudadanía y para todos los líderes políticos, empresariales, etcétera. La corrupción se está alimentando de un sistema de partidos políticos, de un sistema electoral que ya colapsó, que ya no da de sí. Ese sistema es la fuente y el origen de la corrupción, es la fuente y el origen de la destrucción de las instituciones como el ICS, y es hacia la reforma profunda, verdadera, del sistema político, del sistema electoral, donde deberíamos dirigir nuestras prioridades cuando las próximas autoridades tomen posesión, impulsar las leyes que deben impulsarse para cambiar el sistema electoral y obligar al Congreso de la República a depurarse a sí mismo para limpiar de una vez por todas y empezar una nueva era con un buen sistema, un moderno sistema electoral y de partidos. Bien, la siguiente pregunta va para Mario Roberto Leal Castillo, la misma mecánica en cuanto a la respuesta de los otros candidatos. ¿Qué papel jugaría Mario Leal ante un eventual impulso a políticas populistas por parte del gobierno de la UNE? Yo creo que en el pasado la UNE no transmitió correctamente de qué consistían los programas sociales. Cuando hablan de Mi Familia Progresa, por ejemplo, y hablan de las transferencias monetarias condicionadas, no terminaba de transmitir lo que eso significaba o el fondo a dónde iban. Y voy a decir que incluso a mí me tardó llegar a agarrarlo, pero sale por la educación. Es educación, es educación, educación. Nosotros le hemos dicho, si vamos a salir adelante como pueblo, tenemos que tener una ciudadanía formada y educada. Las transferencias monetarias condicionadas van mitad contra la asistencia escolar de por lo menos 80% del ciclo, para que los niños vayan, porque los padres tienen dificultades de mandarlos a las escuelas, porque están en un nivel de pobreza o pobreza extrema muy fuerte. Entonces, 80% de asistencia y el otro 50% de la transferencia monetaria va para la asistencia al centro de salud, para revisar que sus vacunas, su nutrición y su talla de peso estén bien. Sus comentarios, Mario Alberto García Lara. Los programas sociales son muy importantes en cualquier país y en cualquier sociedad, sea uno socialdemócrata como el colega Leal, o sea uno partidario de la economía social de mercado, como es mi caso. El punto es que los programas, cuando se vuelven clientelares, cuando se vuelven objeto de corrupción y cuando se vuelven instituciones personales de, digamos, la primera dama o cualquier funcionario que se apropia de esos programas, se desnaturalizan absolutamente. Las transferencias condicionadas de efectivo son un buen programa, y por cierto que el que lo sugirió primero fue Milton Friedman, que no tiene nada de socialdemócrata. Los programas de reparto de bolsas, de reparto de láminas, son los verdaderos programas que se vuelven clientelares y se vuelven presa de la corrupción y de la desinstitucionalización del país. Sus comentarios, candidato Noche Aguirre. Creo que la pregunta se desvió. La pregunta era ¿qué haría como vicepresidente con un presidente que quiere tomar rumbos equivocados? Eso es lo que yo veo que la población exige hoy.
la posibilidad de que un vicepresidente le pueda poner alto al presidente y viceversa. Tuvimos un vicepresidente que fue a jugar con su computadora durante 4 años y la población no le gustó. Ahora vemos una vicepresidenta que está en Matamoros por ir a robar. En mi caso, yo tengo 7 años de estar trabajando con Roberto González. Si fui electo como su compañero de fórmula es porque él sabe que voy a ir a coordinar gabinete, voy a ir a hacer propuestas y nunca voy a permitir que haga algo que vaya en contra, no solo del lineamiento y el plan de gobierno del partido, sino que pueda atentar con la estabilidad del país. Por lo tanto, yo sí puedo darle certeza a la población que mi rol como vicepresidente es precisamente coordinar, pero también controlar que no nos desviemos de un plan de gobierno que busca reactivar el... Su minuto 30. Muchas gracias. Pues empiezo diciendo que estoy de acuerdo con el licenciado García Lara, porque estos programas, ya bien lo dijo él, lo dijo Milton Friedman, son necesarios y se deben de implementar, pero se deben implementar de una forma técnica, de una forma correcta y no política. Cuando Sandra Torres estuvo al frente de Cohesión Social, la cobertura de la etapa primaria de educación en Guatemala a nivel nacional llegó a casi 98 o 99 puntos. Ahora que cabalmente los programas se politizaron, esa cobertura bajó otra vez a niveles de los 80s medios, 80s bajos. Ahora, pues además tenemos un Ministerio de Desarrollo Social que es una plataforma que se puede utilizar para ordenar y tecnificar todo este tipo de programas. En el plan de gobierno de la UNE, nosotros estamos proponiendo el registro único de beneficiario para que se tenga ese orden y se tenga ese criterio técnico para que se vaya del más pobre al menos pobre, hasta donde alcance la chamarra. En adición, estamos proponiendo un censo nacional para saber realmente en qué estamos, cuántos somos, quiénes viven con cuánta pobreza, cuántos tienen techo, cuántos tienen piso, quiénes tienen problemas de salud, todo ese tipo de estadísticas que no tenemos porque desde el año 2002 no se lleva a cabo un censo nacional. Tenemos que llevar a cabo ese censo, tenemos que hacer el registro único beneficiario y tenemos entonces que velar para que eso se maneje de una forma técnica y que la ayuda le llegue al que le tenga que ayudar. Y yo como vicepresidente en eso voy a estar y Sandra Torres en eso va a estar y como la pregunta pues iba a eso, pues para eso está la vicepresidencia también. Bien, la siguiente pregunta va para José Rodolfo Noitze Aguirre. Dice, ¿qué opina en relación al manejo de fondos a través de la creación de fideicomisos, tomando en consideración que ha sido una práctica común en la actual municipalidad, de la cual usted ha formado parte como concejal quinto? Sí, mire, yo creo que el fideicomiso viene de un concepto jurídico fenomenalmente mal utilizado en el país y endemonizado, pero que está hecho para un propósito específico. Yo creo que los fideicomisos tienen que ser supervisados de una manera más transparente, de una manera en donde puedan haber un acceso a la información. Y yo no creo que los fideicomisos per se sean malos. Hay muchísimos fideicomisos en este país que todavía están vivos, que deberían de morirse, pero que de alguna manera han permitido agilizar procesos específicos. El fideicomiso en Estados Unidos se utiliza la palabra trust y depende de eso, de que haya confianza entre las personas. Obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es regularizar el acceso a la información. Y existe la ley, habrán algunas instituciones que tal vez no son tan accesibles a la misma, pero la información ahí está. Yo, como usted menciona, soy concejal y he tenido acceso a la información de los fideicomisos. Tal vez hay otras personas que no han tenido acceso a la misma porque no lo han... Su tiempo ha terminado. Sus comentarios. Yo creo que lo que hay que hacer es analizar cuál es el origen de los fideicomisos de las instituciones públicas. La razón de su existencia es la incapacidad de las propias instituciones de ejecutar políticas, por un lado, o la necesidad de tener un presupuesto que pueda apartarse del presupuesto anual para hacer una ejecución multianual. Pero en cualquier caso, los fideicomisos y su razón de ser obligan a que sean temporales. Es en tanto se construye la institucionalidad y en tanto se terminan los proyectos que les dieron origen. Tener los fideicomisos permanentemente, como los ha tenido la municipalidad, atenta contra el buen funcionamiento del Estado. Creo que los fideicomisos hay que regularlos estrictamente y hay que supervisarlos estrictamente para que dejen de ser una caja chica y cuando no una caja de corrupción de algunas instituciones. Sus comentarios. Gracias. Bueno, yo en realidad estoy de acuerdo con ambos. El fideicomiso es una figura financiera que da mucha agilidad. El problema es la falta de transparencia. En nuestro plan de gobierno nosotros proponemos
llevar a cabo todas las acciones que mandan la Declaración de Gobierno Abierto y la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, porque a través de la eficientización, o automatización de todos los procesos podemos realmente dar muchísima más transparencia, muchísima más claridad de cómo se lleva a cabo todo el gasto público, fideicomisos o no. A través de lo que viene siendo el gobierno electrónico podemos lograr que la ciudadanía y los diferentes organismos o entes reguladores tengan acceso a esa información. Su respuesta, José Rodolfo Noitze. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el fideicomiso es una figura legal que se tiene que utilizar y no se pueden catalogar todos de malos o corruptos. Yo creo que el licenciado Lara, desde el Banco de Guatemala, tuvo acceso a manejos de fideicomisos que son pro institucionalidad y yo creo que no hay que endemonizarlos. Lo que sí nosotros proponemos, y está dentro de nuestro plan de gobierno, es agilizar la manera en que el Estado hace sus compras, hace su relación con terceros, porque hay veces que los fideicomisos se utilizan simplemente para evitar atrasos como emergencias o situaciones como se dio el fideicomiso del café, situaciones temporales. Lo que nosotros tenemos que hacer es que Guatecompras funcione y funcione bien, que no sea simplemente un adorno en una página web que nadie utiliza y entonces empiezan los sistemas espurios de utilizar otras alternativas cuando lo que necesitamos en este momento en Guatemala es transparencia. Nosotros hemos propuesto que se encuentre un mecanismo en donde la transparencia, la anticorrupción salga de la vicepresidencia, se genere un ente aparte que busque como sociedad no solo atacar a los funcionarios públicos, sino a la sociedad que es la corruptora. Es la única manera que como guatemaltecos vamos a salir de ese cáncer que es la corrupción, en donde no solo le echemos la culpa a una de las dos partes. Ambas partes somos responsables y por eso nosotros tenemos que subir el nivel de nuestras instituciones a estándares internacionales que las Naciones Unidas, la OEA, ha propuesto. Y sobre todo, hacer un enfoque en la transparencia en cualquier compra del Estado, para que no hayan alternativas, pero no en demonizar figuras que... Bien, vamos entonces a una pausa, pero enseguida regresamos con nuestros candidatos. Vamos a plantearles entonces de mi parte mi pregunta con repreguntas. Así es que una pausa y regresamos. Continuamos entonces con el foro Tu Elección, en este caso con los candidatos a la vicepresidencia de la República. Muy buenas noches, este es el segundo panel, donde están Mario Alberto García Lara de Todos, Mario Roberto Leal Castillo de la UNE y José Rodolfo Noitze Aguirre de Creo Unionista. Así es que en este momento yo voy a lanzarles repreguntas basadas en mucho a sus respuestas y algunas otras experiencias de su vida como candidatos. Así es que en el caso de Mario Alberto García Lara me llamó la atención cuando responde lo del IX. Usted fue miembro de la Junta Directiva del IX. Lo que pasaba en el IX no es nuevo. Es una práctica que ha sido común durante muchísimos años del IX. De hecho, el IX se ha utilizado para muchas cosas, menos el beneficio de las personas. Usted sabrá, como también fue presidente del Banco de Guatemala o vicepresidente del Banco de Guatemala, que incluso cuando se quiere apuntalar la moneda en algunas ocasiones, la masa monetaria del IX ha servido para ese tipo de cosas. Usted estuvo en esa junta directiva, no es nuevo. Y usted utilizó la frase por dolo y descuido del resto. ¿Usted también fue descuidado? No, yo cuando me tocó ejercer tanto como suplente como titular en la Junta Directiva del IX, yo razoné mis votos en contra de algunas acciones que creí incorrectas y estuve, digamos, coordinando las acciones de una reforma que fue crucial luego del escándalo del IX a principios de la década de los 2000, que fue el devolverle a la Junta Directiva la potestad de nombrar al gerente. El gerente del IX en 1954 se cambió la ley orgánica para que el presidente lo nombrara, entonces era un gerente que no obedecía a su Junta Directiva. Creo que ejercí un papel de liderazgo para modificar la ley orgánica en ese sentido y creo que fue un avance en el IX que debemos replicar para el caso de la figura del presidente del IX para que no lo nombre el presidente de la República. Ahora, como hablábamos, esta práctica no fue nueva y usted estuvo allí. ¿Usted no vio nada raro?
¿Nada sospechoso? Muchísimas cosas sospechosas. Y puede ir a ver las actas de la Junta Directiva del ICS de cuáles fueron mis actuaciones en esas situaciones sospechosas. De nuevo, cuando me tocó ser titular de la Junta, yo fui el impulsor de que el ICS se sometiera a una auditoría externa que antes no tenía y que por desgracia, y no por casualidad, se dejó de hacer durante la presidencia de Juan de Dios Rodríguez, o como se llame. Y otras muchas reformas, un comité de riesgos y una serie de reformas, porque efectivamente sí vimos una serie de anomalías y sí vimos que el ICS necesitaba una reforma profunda de su gobierno corporativo que impulsamos y que logramos impulsar con la presidencia de Carlos Torreviarte. Ahora, usted razonó su voto, tal y como me dice su respuesta, pero ¿por qué entonces no hubo denuncia? Usted aspira hoy a la vicepresidencia de la República y una de las respuestas pues requiere incluso el hacer alto, incluso al presidente. ¿No cree que era insuficiente simplemente un voto razonado y en ese caso participar denunciando, viendo lo incorrecto, hubiese sido lo que tenía que haber hecho? La ley orgánica del ICS es clara y lo que establece, yo esa vez participé como suplente, además ya no me invitaron a las siguientes sesiones. Y la ley orgánica del ICS es clara que al razonar el voto en contra, ese es el papel que corresponde cuando uno está en desacuerdo con una medida que me parecía incorrecta, pero de la cual, por supuesto, no tenía sospechas de que fuera a ser usada para robo. Simplemente era una medida que estaba fuera del mandato de la ley orgánica del ICS, y yo lo que hice fue razonar un voto en contra, diciendo que el ICS no podía hacer ese tipo de operaciones porque no estaba en su ley orgánica. Como ustedes saben, desde el punto de vista de ley pública, las instituciones solo pueden hacer aquello que la ley específicamente les permite y no hacer cosas que están afuera de su marco legal, y eso fue exactamente lo que motivó mi voto en contra. Ahora, perdone la última pregunta al respecto, pero la ley orgánica del ICS no es superior al Código Penal, y el Código Penal tiene algo que se llama omisión de denuncia. Es correcto, cuando había un ilícito penal, sí, tiene usted toda la razón. En este caso no había un ilícito penal. Bien, ahora mis cuestionamientos para el candidato Mario Roberto Leal. Usted fue enfático al hablar de pues estos programas de asistencia y que no se vuelvan clientelares. Ahora, la práctica usual de su candidata presidencial no ha sido esa. Ha sido justamente establecer programas clientelares, utilizarlos desde posición de poder para ganar votos. ¿Cómo puede usted garantizarnos que usted sí va a hacer algo al respecto? Bueno, empiezo diciendo que no estoy de acuerdo con la premisa implícita en la pregunta. Cuando ella llevó a cabo los programas sociales, no se contaba con un Ministerio de Desarrollo Social. Se tuvo que establecer una nueva estructura que ella lo manejó a través del empoderamiento de las mujeres y especialmente de las mujeres indígenas. A través de ellas se llevó la ayuda a muchísimos guatemaltecos y muchísimas guatemaltecas, y realmente fue una ayuda que llegó a combatir los niveles de pobreza y pobreza extrema de muchísimas comunidades. Inclusive esas transferencias monetarias dinamizaron las economías locales y la gente lo recuerda como realmente un gran beneficio que usaron no solo los beneficiarios directos, sino también las comunidades pues, a las que ellos pertenecían. Ahora nuevamente pues ya tenemos la plataforma del Ministerio de Desarrollo Social y estamos planteando tener este registro único beneficiario y el censo para manejarlo de una forma, si quiere, más técnica, no que no haya sido técnica antes, pero sí más técnica ahora. Ahora, para esos días usted era patriota, si mal no recuerdo, y el patriota denunciaba justamente, de hecho, hasta fue llevada a los tribunales su hoy candidata presidencial. El patriota denunciaba que sí, efectivamente se usaba de forma clientelar, y usted estaba dentro del patriota. Sí, yo estaba dentro del patriota, es cierto, y estas denuncias las planteó Roxana Valdetti una y otra vez. De hecho, ella durante 3 años estuvo tratando de buscarle cómo meterle zancadilla a Sandra Torres, la denunció varias veces, como usted ya bien lo dijo, la investigó hasta más no poder, y al final, ¿qué encontró? Absolutamente nada. En los listados, creo que no me recuerdo exactamente si eran 14 nombres repetidos, o 20 o 30, siquiera eran 50, de 1 millón o no sé cuántos beneficiarios. Realmente no hubo nada, no hubo ningún acto de corrupción, y la ayuda realmente le llegó a muchas personas que realmente la necesitaban.
Ahora, por supuesto, vamos a tener la oportunidad de tecnificarlo más. Tenemos el Ministerio de Desarrollo Social, vamos a hacer el registro único de beneficiarios y vamos a hacer el censo. Bueno, insisto, usted era patriota en ese momento y no se opuso a lo que hizo su partido. Pero además de esto, hoy sigue la oferta clientelar a los votantes, incluso en el paso de las campañas por los departamentos. Les ofrecen láminas, incluso sé de una oferta en el Oriente recién este fin de semana, donde Sandra Torres ofreció 2 uniformes por año a los escolares. ¿No es eso clientelar? No, para mí no lo es. Es que, recuérdense, 53% de nuestra población vive en niveles de pobreza, 13.3 vive en niveles de pobreza extrema. Estamos hablando de gente que está viviendo como hogar, como familia, con 300 o 400 quetzales mensuales. Para esos padres, mandar a sus hijos a la escuela es un gran sacrificio, sobre todo si ya trabajan en el campo o ayudan en el hogar. Para ellos, mandarlos no es solo la colegiatura, es los zapatos, los uniformes, los alimentos, el transporte, y entonces ese tipo de ayuda es precisamente la que necesitamos darles para que a ellos se les facilite que los hijos se formen y se eduquen, porque sabemos que es a través de la educación que van a tener oportunidades para salir adelante. Y por eso es que necesitamos asistirlos, resolver el problema inmediato y urgente de ellos, pero además formar y educar a la futura generación. Mis preguntas para el candidato José Rodolfo Noche Aguirre. Usted nos relata acerca de los beneficios de los fideicomisos, pero a la vez admite que uno de los problemas grandes es la falta de información y falta de transparencia. La comuna capitalina, donde pues usted ha formado parte de ese consejo municipal, pues es la primera que obstaculiza, niega la información y es acusada reiteradamente de falta de transparencia en el manejo de los fideicomisos. ¿Qué dice usted? Sí, efectivamente, yo he sido concejal durante 7 años y sigo debatiendo en ese salón de debates mis puntos a favor y en contra de la administración municipal. Ese es mi rol y por eso fui electo como candidato a vicepresidente, porque desde pequeño he sido inquisitivo y siempre soy preguntón. En el caso específico de los fideicomisos de la municipalidad, si las acusaciones que usted dice fueran ciertas de que no hay información, pues ya alguien hubiera planteado algún tema legal y que los encargados de esos fideicomisos se presenten ante la ley. Nadie es superior a la misma. Lo que sí hay tal vez es una versión, una poca transparencia de algunas informaciones que las personas lo perciben, pero yo como concejal he tenido acceso a toda esa información en el internet, las páginas web están y los reportes a la Contraloría existen. O sea que acceso a la información existe. Existe una ley también de acceso a la información que cualquiera la puede utilizar. Entonces nos tenemos que enfocar en que el Estado, todo el Estado tiene que ser transparente, hay diferentes modelos y hay muchísimo por hacer todavía. En cuanto a la transparencia de los fideicomisos, usted dijo en parte de sus palabras que usted tuvo y tenía y tiene la información. ¿Por qué usted no en su momento viene y sale a los medios y dice, aquí está la información, esta es la información y esta es la información que se debe conocer? ¿Por qué no? Pues porque como le comentaba, es pública, está en las páginas web y entonces cualquier persona tiene acceso. Obviamente yo ya no tengo la cobertura de medios porque somos una alianza, pero en el Consejo se sigue habiendo debate todos los lunes y los miércoles, es parte de mi rol que termina el 14 a las 15 horas del año entrante y lo seguiré cumpliendo porque para eso fui electo. Entonces, lo importante es esto. La transparencia tiene que llegar a todas las instituciones del Estado. Puede que no nos guste el modo de algunas personas de comunicar, pero no tiene nada que ver con que el fin final es de que haya información. Nosotros, yo como concejal he sido accesible a la prensa y cualquier persona le puede decir que cuando me han hecho una pregunta que no tienen acceso a la misma, yo se las he transmitido o los he guiado hacia dónde buscarla. Entonces, la transparencia se ha dado y lo que tenemos que hacer es llevarlo al Estado. Una de las objeciones comunes que le ponen al actual alcalde es justamente elementos de prepotencia, de no querer rendir cuentas, de no dar información. Ustedes fueron oposición, pero hoy son aliados. Su candidato presidencial en su momento tenía esas objeciones y decía que era necesidad de manejar la municipalidad, cuando fue candidato a la municipalidad, de otra forma. Hoy son aliados. ¿Sigue habiendo esa necesidad o hoy porque son aliados ya no existe esa necesidad?
No, usted sabe que nosotros tenemos 220 candidatos a alcaldes, el de la Municipalidad de Guatemala es uno de ellos, es una de las fortalezas que tiene nuestra organización. Si usted hace memoria de la campaña de Roberto González era que lo bueno siga y entrémosle a lo que hace falta. Lo que hace falta es un ente coordinador, que es el Estado, de todos los municipios de esta ciudad, que ya no solo son los municipios. Cada municipio no puede ser tratado como una isla, sino que tiene que haber un ente coordinador. Y esa es la propuesta de Roberto González en su campaña para alcaldía y es la propuesta que seguimos. En la Constitución existe la conformación del Distrito Metropolitano, pero no puede existir nada que solo se dependa en la buena voluntad. Tiene que llegar un gobierno, unos presidente y vicepresidente, que hemos sido concejales, que apoyemos el poder local como la única manera de coordinar a estos grandes municipios que conforman la metrópoli, no solo en Guatemala, sino que en Quetzaltenango, en Cobán y en los otros lugares que se han... En el caso de la alcaldía capitalina, por razones obvias de presupuesto, de manejo, pues es una alcaldía muy grande. ¿Usted defiende hoy, usted diría que esa alcaldía es lo suficientemente transparente y abierta con los vecinos? ¿Lo defiende usted hoy? Yo hoy estoy aquí compitiendo por un puesto de vicepresidente. Y le diría que como vicepresidente nuestro rol va a ser que la transparencia llegue a todas las instituciones del Estado. Ahora, si mi pregunta es como concejal, yo creo que hay todavía cosas que se pueden hacer, pero no solo en la Municipalidad de Guatemala. En todas las municipalidades hay que darle muchísimo énfasis a que Guatecompras realmente funcione y que no hayan municipalidades que en el interior se escudan en la autonomía municipal para no ser transparentes con sus vecinos. Yo no voy a ir a trabajar por una municipalidad, yo voy a trabajar por el país y lo que nosotros queremos llevar es institucionalidad a todo nivel. Como concejal yo tengo el conocimiento de los mecanismos que tenemos que hacer para apoyar el poder local y como coordinador del gabinete económico, del gabinete social, pues haré eso, utilizar la experiencia, la mochila de experiencias que tengo para ir a poder apoyar a aquellos alcaldes que quieran servir a su gente. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Esta fue esta ronda de preguntas en donde yo les hacía preguntas y repreguntas a ustedes sobre hechos a los cuales pues salieron en este foro. Vamos ahora a un mensaje final en el orden acostumbrado. Le voy a pedir al candidato Mario Alberto García Lara de Todos que tiene un minuto, puede dirigirse a los ciudadanos. Lizardo Sosa y yo tenemos un programa de gobierno, el programa de gobierno del partido Todos, que es realista, es concreto, es un programa de gobierno que se enfoca a rescatar las instituciones y a rescatar el presupuesto, porque sin esos dos factores la ciudadanía no puede tener bienestar. Pero nos hemos topado con que el sistema político está deteriorado, está desnaturalizado, genera corrupción y genera más destrucción de las instituciones. Los políticos tradicionales no quieren cambiar el sistema y se aferran a un sistema que les sirve para saquear los recursos del Estado. Nuestra propuesta es recortar nuestro periodo de gobierno a 2 años y obligar al Congreso de la República a recortar su periodo a 2 años, para que en ese tiempo cambiemos la ley electoral, la ley orgánica del Congreso, la ley del servicio civil y tengamos un sistema político electoral moderno, un sistema político que lleve al progreso del país y que termine de una vez por todas con el saqueo del erario público. Candidato Mario Roberto Leal Castillo, su minuto. Muchas gracias. En primer lugar, yo quisiera hacerles ver que en realidad en Guatemala vivimos dos realidades. Hay 53% de personas en pobreza y en pobreza extrema, hay casi 50% de niños con desnutrición crónica. Estamos en el lugar número 1 en Latinoamérica en desnutrición, número 4 a nivel mundial. Realmente necesitamos trabajar en los dos carriles, de lo social a lo productivo y de lo económico a lo social. Y esa es la esencia del binomio de Sandra Torres y Mario Leal, esa es la esencia de la socialdemocracia. Tenemos que hacer ese complemento entre el mercado y el Estado, y lo vuelvo a repetir porque realmente es lo que necesita el país. Además, tener equipo, tener planes, tener agendas departamentales, todo eso lo tenemos además 1.243.000 afiliados al partido al día de hoy, que si ustedes toman a voto válido, eso representa cerca del 26 o 27% del electorado. Quiere decir que podemos ganar con su voto, con su apoyo. Muchas gracias. Candidato José Rodolfo Noitze Aguirre, su minuto. El 6 de septiembre el voto es la protesta más honesta. Tenemos que ir a votar y tenemos que ir a votar pensando en qué han hecho los candidatos, qué huellas han tenido para proyectar qué van a hacer en el futuro. Es importante que analicemos nuestro voto porque hay personas honorables o figuras públicas que se presentan a elección popular pero no van a poder correr y de alguna manera solo van a meter a innombrables.
La población no puede hacer eso. Tenemos que analizar el historial de cada una de las personas y sobre todo ver realmente el equipo real de gente que van a llevar al gobierno. Solo Dios sabe quién va a quedar este domingo electo, pero por lo menos Roberto González y yo estamos listos para servir. Nos hemos preparado, hemos servido y tenemos nuestra historia familiar que demuestra que los principios y valores son fundamentales para nosotros y vamos a llegar con esa fortaleza al Estado, a tratar de recuperar esa confianza de la población que hoy ve cómo su bandera está tirada, empolvada y que funcionarios malos han aprovechado de su tiempo. Nosotros vamos a poner el gobierno a trabajar precisamente para equiparar a todos los guatemaltecos. Bien, muchas gracias, caballeros. A ustedes también muchas gracias. No sin antes despedir esto, vamos justamente a platicar con nuestro público, pidiéndoles que este domingo, pues obviamente acudan a las urnas. Hoy más que nada Guatemala necesita de sus ciudadanos, los necesita justamente el domingo y los va a necesitar en el resto de los 4 años y los va a necesitar constantemente. Hoy más que nunca necesitamos ser ciudadanos, vigilantes, cuidadosos, responsables, críticos, pero también cumplidores de nuestras obligaciones. Así es que ustedes tienen que elegir entre los candidatos. Hoy les presentamos acá a diferentes opciones a la vicepresidencia de la República en un foro patrocinado por la Cámara de Industria. Tu elección en el rango de los vicepresidentes ya se había hecho con las demás opciones políticas. Yo en lo personal, yo les haría el comentario: privilegien ustedes a aquellos que se presentan, responden y le hablan a la gente, y sobre todo en este tipo de debates, porque obviamente esas personas tienen mucho menos que ocultar que las personas que no se presentan, no responden, y ahí es donde más hay que sospechar. Hoy estuvieron presentes con nosotros las opciones a la vicepresidencia conformadas por los candidatos Luis Fernando Páez Rodas, de Fuerza; Pedro Rafael Maldonado Flores, del MNR; José Rodolfo Dougherty Líquens, del PRI; Manuel Alfredo Marroquín Pineda, del PAN; Mario Alberto García Lara, de Todos; Mario Roberto Leal Castillo, de la UNE; José Rodolfo Noitze Aguirre, de Creo Unionista. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y como siempre les digo, pásela usted de lo mejor.